de la imaginación, y los estructuralistas y los eclécticos retoman esas tradiciones desde un punto de vista mucho más, sobre todo podéis destacar ese vector, mucho más pluralista. Los orientalistas dicen que no hay tal, que la filosofía no es un fenómeno griego, que en realidad, claro, para esto se basan en que en realidad no se habría dado sin el conocimiento de la matemática egipcia, de la astronomía siria y babilonia, no se habría dado sobre todo como lo hace en las colonias de Asia Menor, justamente en contacto con las tradiciones orientales, y aunque está sin estudiar, aunque parezca imposible, casi hasta nuestros días, ahora empieza a haber orientalistas que sobre todo ponen la filosofía en relación no tanto con estas tradiciones a las que podemos llamar sobre todo matemáticas, sino más bien con las tradiciones hindúes y persas. Pero las tradiciones persas no son muy desconocidas. Los iranólogos, hay uno contemporáneo maravilloso que era un discípulo de Heidegger, que estuvo en el grupo Eranos, también con Mircea Eliade y con Jung, y este señor se llama Henri Corbin, y empezamos ahora a traducir, creo que en castellano hay traducido uno de sus textos solo, que se llama La caballería espiritual, y es de los pocos iranólogos que conocemos, y parece que sí tendría, tened en cuenta, acabo la frase, que sí tendría mucho que ver, a favor del punto de vista orientalista, mucho que ver, más que ver el nacimiento de la filosofía desde un punto de vista orientalista, si lo aceptáramos, con las tradiciones iraníes, con las tradiciones mazdeístas, con las tradiciones persas, que con ninguna otra de las tradiciones orientales. Tener en cuenta que si viéramos un mapa, que no tenemos ahora, de lo que es la Grecia del siglo VI antes de Cristo, donde veríais que es una cosa diminuta en relación a un universo todo el cual es persa, ¿verdad? De manera que en realidad lo que llamamos en este momento todo Oriente Medio, gran parte del Gran Oriente, todas las zonas que suben hasta las repúblicas bálticas, soviéticas, etc. Todo eso es persa, y eso es lo que en realidad luego conquistará la hazaña insólita, verdaderamente insólita, de Alejandro Magno, ¿verdad? Bien, pues, entre los orientalistas, entonces, como veis, la filosofía no es un fenómeno griego, sino en realidad una más de las canalizaciones, de las asunciones del pensamiento, sobre todo del pensamiento iranio. Los positivistas o los occidentalistas no están de acuerdo, yo hasta aquí os pongo los elementos de la discusión, y destacan con bastante razón, no sé si me lo he traído hoy o me lo he dejado en algún sitio, no me lo he traído, el Reale, para leeros una página de esto, destacan con bastante razón lo siguiente, que una cosa es que muchos de los factores de intervención mental en la filosofía fueran innegablemente orientales, y citan estos que os acabo de referir, la matemática egipcia y la astrología sirio-babilonia y los sistemas de cálculo, e incluso las tradiciones simbólicas iraníes, pero que el modo de tratamiento y el modo de posición del vivir pensar de la filosofía en Grecia es estrictamente insólito, inédito. No hay ni siquiera precedente en un sentido genésico, sino un salto, que es el que recogería Severino con esa expresión que os comentaba. Cómo nace ya grande, no tiene infancia, nace ya en una madurez asombrosa, ¿verdad? ¿Cuál es este punto diferencial que permite a los occidentalistas establecer esa posición? El siguiente, que es muy interesante, el que remite, os lo pongo de esa manera un poco artificiosa para que volvamos a oírlo en griego, el que remite al enclave de la teoría. De tal modo, si os pudiera leer el Reale, no lo tenéis ninguno con vosotros, ¿verdad? Pero lo buscáis en casa, no os molestéis. Sí, hago una perífrasis y ya está, ¿verdad? De tal manera que, si la matemática o la astrología comentadas se utilizan en estas tradiciones orientales con fines siempre o bien comerciales, o bien de agrimensura, o bien de distribución y delimitación, esto importa ya que lo tengáis en cuenta,
distribución y delimitación en vista a cualquier modo de prágmata, a cualquier modo de eficacia interesada o rentable, lo que al parecer es enteramente nuevo y insólito. Yo digo al parecer porque como no conocemos suficientemente las tradiciones iranias, pues como mínimo me reservo. Sí parece que en relación a las que llamamos de Asia Menor o a las egipcias sea cierta la tesis de los occidentalistas. Es decir, que hay una dimensión estrictamente teorética, completamente gratuita, del todo desinteresada, no utilitaria, solamente por el placer, ya veréis además qué placer particular, y eso es defendido explícitamente por la filosofía siempre, y por la haris, por la gratuidad, por el plus de el pensar por el pensar y el saber por el saber, que determina estrictamente el pensar vivir de la filosofía, y no lo hace con otras tradiciones. Fijaos ya por qué importará el elemento epistémico. Otras tradiciones de matemática que no se convierten en matemática cualitativa. Porque en realidad comprender que la filosofía es una matemática, pero una matemática simbólico-cualitativa, es de haber comprendido mucho. En una discusión que tenía con un compañero nuestro antes de venir, cuidado con estas cosas. Es decir, no hay filosofía sin concepto, aunque comienza en el concepto. En el concepto encuentra lo elemental, el cimiento, el basamento. No acaba nunca en el concepto, pero sin concepto no hay filosofía. Bueno, pues esa otra dimensión, la estrictamente teorética, fijaos lo que dice Theoros, si nos detenemos mínimamente en el término. La raíz tiene dos radicales. La segunda, el oría, proviene de jorao y significa ver. Y Theos dice cella, ver lo divino, ¿verdad? Ver lo divino. Eso es lo que se entiende por teoría. Pero ahora ponedlo en contaminación, para que no lo cerréis, porque Grecia es siempre muy compleja, ponedlo en contaminación con a qué se llama el theoros inicialmente, antes de que el término pase a la filosofía. Bueno, pues es, por ejemplo, el maravilloso sofista Gorgias, que fue denostado por Platón, y ya le recuperaremos, ¿verdad? Porque Platón organiza unas polémicas de segmentos duros que dividen. Gorgias era un theoros, significa que era lo que nosotros hoy entenderíamos por un embajador, en el sentido de un hombre de paz, muy culto, que iba a los distintos lugares donde hay la haris, la gracia, el no trabajo, la no esclavitud, el no esfuerzo, es decir, a los juegos, a las justas poéticas, a los Juegos Olímpicos, a los certámenes teatrales, para poner en ese ámbito de juego y de paz, para mirar lo que pasaba, para mirar lo divino que pasaba, es decir, lo fácil, lo no esforzado, lo inmediato expresivo, y poner en conexión unas comunidades con las otras, ¿verdad? Eso es inicialmente lo que significa theoros. Podéis leer todo esto y en realidad para mi sesión de hoy, bueno, casi es como si apareciera, y sería un honor, en paralelo, todo lo que digamos hoy podéis leerlo, no literalmente, sino en el espíritu, en un texto que es uno de los textos cumbre del pensamiento del siglo XX, que se llama Wahrheit und Methode, Verdad y Método, de Hans-Georg Gadamer, que ya os he dicho que todavía vive. Nació en 1900, cuando murió Nietzsche, luego tiene, ¿cuánto? 101 años. Yo pido a los dioses que le den a él salud para hacerle una entrevista antes de que se muera, pero lo que pasa es que ya se traslada pues con ambulancias y a lo mejor todavía se puede. Pero todo lo que podáis leer de él, algunos de vosotros ya estáis leyendo el Mito y Logos y el